La noche había decidido llorar con ella. Una lluvia helada caía sin piedad sobre la ciudad, trazando líneas plateadas en la oscuridad que parecían burlarse de la calidez que Lía había perdido para siempre. El sonido de la puerta de su antigua casa, al cerrarse de golpe, todavía resonaba en sus oídos, un eco brutal y definitivo que marcaba el final de su vida como la conocía. Ricardo, el hombre al que le había entregado su confianza y su amor, la había empujado a la acera con una fuerza que no solo lastimó su cuerpo, sino que desgarró su alma. «Ese niño no es tu problema, es tuyo», gritó él, y sus palabras, cargadas de veneno y cobardía, se mezclaron con el estruendo de un trueno lejano. Ahora, sentada en una parada de autobús, el frío del hormigón se filtraba a través de su delgada chaqueta, pero no era nada comparado con el hielo que se instalaba en su corazón. Su único refugio era el instintivo abrazo a su vientre, un gesto de protección desesperado hacia la única persona que le quedaba en el mundo, su hijo no nacido. El mundo a su alrededor se movía con una indiferencia cruel. Los autos pasaban, sus luces barriendo su figura encogida y desapareciendo en la noche, cada uno llevándose una pizca de su esperanza. Se sentía completamente invisible, un fantasma empapado en la orilla de una vida que ya no le pertenecía. En su pequeña mochila yacían los restos de su existencia, un par de prendas, un cepillo de dientes y la ecografía de su bebé, la prueba tangible de un amor que ahora se sentía como una condena. El olor a asfalto mojado y a la basura del contenedor cercano llenaba sus fosas nasales, un aroma que, temía, se convertiría en la fragancia de su nueva realidad. ¿Cómo pude ser tan ingenua?, pensaba, mientras una lágrima caliente se deslizaba por su mejilla fría. Creí en sus promesas de una familia, de un futuro juntos, y todo era una mentira envuelta en sonrisas falsas y caricias vacías. La humillación era un nudo en su garganta que le impedía respirar. Humillación pública, aunque presenciada solo por la noche y la lluvia, se sentía como un foco de teatro sobre ella. Cada gota de lluvia parecía un dedo acusador, cada ráfaga de viento un susurro de juicio. Se imaginaba las caras de los vecinos asomándose por las cortinas, juzgándola, etiquetándola. El rostro se le encendía en un fuego vergonzoso, un calor que contrastaba violentamente con el frío que calaba sus huesos. Quería desaparecer, fundirse con las sombras, volverse tan pequeña que nadie pudiera lastimarla más. Las palabras de Ricardo se repetían en su mente como una letanía de tortura. «No arruinarás mi vida con tus problemas». ¿Su vida? ¿Y la de ella? ¿Y la de su hijo? Apretó los puños, las uñas clavándose en las palmas de sus manos, sintiendo un chispazo de rabia bajo las gruesas capas de dolor y miedo. No, no era un problema. Era una madre, y su hijo era una promesa. A pesar del torbellino de desesperación que amenazaba con ahogarla, una fuerza silenciosa y primigenia se aferraba a su interior. Era la resiliencia de una flor que se niega a marchitarse en la tormenta. Miró hacia abajo, a sus manos que cubrían protectoramente la curva de su vientre, y una oleada de amor incondicional la recorrió, un ancla en medio del océano de su miseria. Este pequeño ser, que crecía ajeno a la crueldad del mundo exterior, dependía enteramente de ella. Esa responsabilidad era a la vez una carga aterradora y su única razón para seguir adelante. «No estás solo, mi amor», susurró al viento, sus palabras apenas audibles por encima del sonido de la lluvia. «No sé cómo, pero saldremos de esta, te lo prometo». En esa promesa, hecha en la más absoluta soledad y desamparo, residía su inquebrantable virtud. No era una guerrera con espada, sino una guardiana cuyo único escudo era un amor más fuerte que cualquier adversidad. Un haz de luz potente y afilado cortó la cortina de lluvia, obligando a Lía a entrecerrar los ojos.
Un coche de lujo, negro como la misma noche y brillante a pesar del agua, se detuvo en el semáforo junto a la parada de autobús. Era una bestia de cromo y acero, un símbolo de un mundo tan ajeno al suyo que bien podría haber aterrizado desde otro planeta. Desde su interior, el murmullo del motor era casi imperceptible, un ronroneo de poder contenido. Dentro de esa burbuja de opulencia, Arthur Montenegro miraba las calles mojadas sin verlas realmente. El suave aroma a cuero y el sonido de una sinfonía clásica llenaban el habitáculo, un santuario de orden y control que lo aislaba del caos exterior. Su mente, una calculadora precisa y fría, repasaba los últimos detalles de una adquisición hostil. Para él, la mujer empapada en la parada de autobús era solo una figura borrosa más en el paisaje urbano, un detalle insignificante en el lienzo de su ambición. La lluvia en su parabrisas era un simple dato meteorológico, no una manifestación de la miseria del mundo. El semáforo cambió a un rojo intenso, deteniendo su avance y sin que él lo supiera, alterando el curso de su destino. Su mirada, por pura inercia, se deslizó hacia la figura solitaria. Al principio, su cerebro la catalogó y descartó. Una persona sin hogar, una más de las tantas que la ciudad producía y olvidaba. Pero entonces, algo rompió el patrón. No fue su rostro, oculto en parte por el cabello mojado, ni su ropa gastada. Fue un gesto, un movimiento tan sutil y a la vez tan poderoso que atravesó su armadura de indiferencia como una flecha. Vio como sus manos, pálidas por él y frío, se ahuecaban sobre su vientre, formando un escudo de carne y hueso. En ese simple acto, Arthur no vio debilidad ni desesperación. Vio una ferocidad silenciosa, una promesa de protección que desafiaba a la tormenta, al abandono y al mundo entero. Vio dignidad en medio de la desolación, y esa imagen tan cruda y real se negó a ser descartada por su mente pragmática. «¿Pero qué demonios estoy haciendo?», pensó Arthur, sintiendo una extraña agitación en su pecho. La luz del semáforo cambió a verde. Detrás de él, un conductor impaciente tocó el claxon, un sonido estridente que lo sacó de su trance. Su instinto, afilado por años de decisiones calculadas y de nunca mirar atrás, le gritaba que pisara el acelerador. «Sigue adelante. No es tu problema. La vida está llena de gente con problemas». Él era Arthur Montenegro, el tractor, el hombre que demolía obstáculos, no el que se detenía a recogerlos. Pero la imagen de Leah, temblando de frío pero firme en su vigilia protectora, había activado un resorte oculto en su memoria. Le recordó una impotencia pasada, una pérdida que el dinero y el poder no pudieron evitar, un momento en el que él no pudo proteger a alguien a quien amaba. Y en Leah vio la misma fuerza que le había faltado a él en aquel entonces. Ignorando la sinfonía de bocinazos que comenzaba a formarse detrás de él, tomó una decisión que desafiaba toda lógica empresarial y personal. Era un impulso, una anomalía en su sistema operativo perfectamente programado. Con un movimiento decidido, pulsó el botón y la ventanilla del copiloto descendió con un suave zumbido. El aire frío y húmedo de la noche invadió el santuario climatizado de su coche, trayendo consigo el sonido real de la lluvia y el olor de la ciudad. Leah se sobresaltó, levantando la vista con ojos asustados, preparándose para una burla o una orden de que se moviera. Sus miradas se encontraron a través del espacio que los separaba. Él vio en sus ojos un abismo de dolor, pero también una chispa de esperanza inquebrantable. Y entonces, con una voz tranquila pero cargada de una autoridad innegable que parecía poder detener la tormenta misma, pronunció las palabras que lo cambiarían todo. «Vamos a cambiar esto». No era una oferta de ayuda. Era una declaración de intenciones. Mientras Leah lo miraba fijamente, con una mezcla de pánico y perplejidad, Arthur sintió como si el mundo exterior se desvaneciera. El ruido del tráfico,
los claxones impacientes, la lluvia misma. Todo se convirtió en un murmullo lejano. En ese momento solo existían los ojos de ella, y en ellos él vio una historia completa. Vio más allá del abandono y la miseria superficial. Vio las finas líneas de agotamiento que hablaban de noches sin dormir y días de angustia. Pero también vio una mandíbula tensa, una resistencia silenciosa que se negaba a ser quebrantada. Observó cómo, a pesar del shock, sus dedos permanecían entrelazados sobre su vientre, un ancla de amor en un mar de desesperación. No era la mirada de una víctima pidiendo limosna, era la mirada de una leona protegiendo a su cachorro contra todo pronóstico. Cualquier otra persona estaría gritando, llorando, suplicando ayuda, pensó él, con una oleada de admiración que lo sorprendió. Pero ella no. Ella simplemente soporta, como si estuviera hecha de un acero que el mundo ha intentado oxidar sin éxito. La reacción de Lía fue exactamente la que una parte de él esperaba, y la que más respetaba. No hubo un alivio inmediato, ni una aceptación ciega. En su lugar, vio una profunda desconfianza. Sus ojos se entrecerraron ligeramente, analizándolo, cuestionando sus motivos. ¿Quién era él? ¿Qué quería? ¿Era esto una especie de broma cruel o el preludio de un peligro aún mayor? Arthur comprendió que el mundo le había enseñado a Lía a esperar lo peor de los demás. Su cautela era una armadura forjada en la decepción, y él la encontró infinitamente más valiosa que una gratitud fácil. Mientras la observaba, una rabia fría y precisa comenzó a hervir en sus venas. No estaba dirigida a ella, sino al hombre invisible que la había dejado en ese estado. Sintió un desdén absoluto por la cobardía que se necesita para abandonar a una mujer así, en esa condición. Era una injusticia tan flagrante, tan fundamental, que ofendía su arraigado, aunque oculto, sentido del orden y la decencia. Arthur supo que las palabras no serían suficientes para cruzar el abismo de miedo que los separaba. Necesitaba un gesto. Sin dudarlo, apagó el motor, sumiendo el interior del coche en un silencio absoluto, y abrió la puerta. La lluvia comenzó a empapar inmediatamente su traje de miles de dólares, pero a él no le importó. El agua fría sobre sus hombros era un bautismo, su entrada voluntaria en el mundo caótico y desprotegido de ella. Caminó despacio hacia la parada de autobús, manteniendo las manos a la vista, un gesto universal de no agresión. Se detuvo a una distancia respetuosa para no intimidarla. «No voy a lastimarla», dijo, su voz ahora más suave, despojada de la dureza de un sío y teñida de una genuina preocupación. «Usted no puede quedarse aquí, no en su estado». Su mirada se desvió por una fracción de segundo hacia el vientre de Lía, dejando claro que su principal preocupación era el bienestar de ella y de su hijo. El silencio que siguió fue denso y cargado de tensión. Arthur pudo ver la batalla que se libraba en el interior de Lía. El instinto de supervivencia le gritaba que corriera, que desconfiara de la amabilidad inesperada, pues a menudo venía con un precio oculto. Pero por otro lado, el agotamiento, el frío y la desesperada necesidad de un lugar seguro la empujaban a aceptar. Él simplemente esperó, dándole el control de la situación, una muestra de respeto que probablemente no había recibido en mucho tiempo. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, ella asintió. Fue un movimiento minúsculo, casi imperceptible, pero para Arthur tuvo el peso de la decisión más importante del mundo. Vio en ese gesto no una rendición, sino un acto de fe increíblemente valiente, y en ese instante se comprometió a ser digno de esa fe. Se había encontrado con una injusticia que su poder y su dinero finalmente podían corregir de la manera correcta. ¿Crees que Lía hizo bien en confiar en un completo desconocido? Déjanos tu opinión en los comentarios y suscríbete para no perderte cómo empieza su nueva vida.
El viaje en el coche fue un interludio de silencio suspendido en el tiempo. Afuera, la tormenta seguía azotando la ciudad, pero dentro del vehículo el único sonido era el rítmico vaivén de los limpiaparabrisas y la suave respiración de ambos. Leah estaba sentada en el borde del asiento de cuero, tan rígida como una estatua, con el temor de manchar la impecable tapicería con su ropa húmeda y su desdicha. De reojo observaba el perfil de Arthur. Era un rostro tallado en granito, impasible y concentrado en la carretera, pero había algo en la tensión de su mandíbula que le sugería que él también estaba navegando por un territorio desconocido. El calor de la calefacción comenzaba a descongelar sus miembros entumecidos, una sensación tan placentera que casi dolía. Era un mundo de confort y seguridad que había olvidado que existía, y la violenta transición desde la acera helada hasta este santuario rodante la hacía sentir mareada, como si la realidad se hubiera doblado sobre sí misma. Él no le hizo ninguna pregunta. Su silencio no era incómodo, sino respetuoso, un espacio que le concedía para que pudiera empezar a asimilar el cataclismo que había sido su vida en las últimas horas. El coche se deslizó suavemente bajo el pórtico de un edificio que parecía más un palacio que un hotel. El nombre Montenegro Gran brillaba discretamente en letras doradas. Antes de que pudiera procesarlo, un botones uniformado ya estaba abriendo su puerta con un gran paraguas. Al entrar en el vestíbulo, Leah sintió que el aliento se le escapaba. Los suelos de mármol pulido reflejaban la luz de un candelabro de cristal que colgaba del techo como una galaxia cautiva. El aire olía a flores frescas y a dinero. Se sintió inmediatamente expuesta, una mancha de pobreza en un lienzo de opulencia. La vergüenza, esa vieja y conocida enemiga, volvió a atenazarla, y su primer instinto fue encogerse, desear que el suelo se la tragara. Pero entonces sintió una mano firme pero gentil en la parte baja de su espalda. Fue Arthur. El contacto la sobresaltó, pero no era posesivo ni invasivo. Era un gesto de apoyo, un ancla. La guió con seguridad a través del vestíbulo, sin pasar por el mostrador de recepción, dirigiéndose directamente hacia un ascensor privado, protegiéndola eficazmente de las miradas curiosas del personal. La suite presidencial era más grande que la casa que acababa de perder. Unas ventanas panorámicas ofrecían una vista deslumbrante de la ciudad bajo la lluvia, transformando la tormenta que la había atormentado en un espectáculo de belleza silenciosa. Había un salón con sofás que parecían nubes, un dormitorio con una cama que podría acoger a una familia entera y un baño que parecía sacado de una revista de lujo. Leah se quedó paralizada en la entrada, abrumada e intimidada por tanto espacio y tanta perfección. Arthur, notando su estado de shock, se movió con una eficiencia tranquila. Levantó el teléfono y pidió servicio de habitaciones, pero antes de ordenar, se volvió hacia ella y le preguntó con voz suave: ¿qué le gustaría cenar, Leah? La simple pregunta. Opción. El hecho fue un acto de bondad tan inesperado que casi la hizo llorar. Era la primera elección que sentía que podía tomar en todo el día. ¿Es esto real?, pensó, tocando el respaldo de un sofá de terciopelo. ¿O es solo un sueño febril antes de despertar congelada en la acera? Mientras esperaban la comida, Arthur notó que ella seguía temblando. Una reacción que ya no era solo por el frío, sino por el profundo shock emocional y el agotamiento. Con un movimiento que la tomó por sorpresa, se acercó a un sillón, tomó una manta de cachemira que estaba doblada sobre el respaldo y se la colocó suavemente sobre los hombros. La tela era increíblemente suave y cálida, un abrazo de lujo y confort. Fue un gesto pequeño, casi paternal, pero profundamente significativo. No fue una orden a un subordinado, fue un acto de cuidado personal. Su toque al ajustar la manta fue breve,
casi imperceptible, pero le transmitió una sensación de seguridad que ninguna palabra podría haber logrado. «Descanse», dijo él, y por primera vez la llamó por su nombre, haciendo que sonara como algo valioso. «Aquí nadie puede hacerle daño, le doy mi palabra». Y con esa promesa, la primera fisura apareció en el muro de hielo que rodeaba el corazón de Lía. Al día siguiente, el sol se abrió paso a través de las nubes, como si la ciudad quisiera disculparse por la crueldad de la noche anterior. Sin embargo, la luz no lograba penetrar en la ansiosa penumbra que sentía Lía. Se encontraba en la sala de espera de una clínica prenatal de alto nivel, un lugar al que Arthur había insistido en llevarla. Llevaba un sencillo vestido de maternidad y un cardigan suave que habían aparecido en el armario de su suite, pero se sentía como si llevara un disfraz. A su lado, Arthur, impecable en un traje de negocios, parecía un león en una pajarera. Desentonaba por completo entre las revistas para padres y las barrigas redondas, y su presencia imponente provocaba miradas furtivas y susurros entre las otras parejas. Lía se encogió en su asiento, sintiendo el peso de esos juicios silenciosos. Todos se preguntan, ¿qué hace un hombre como él con alguien como yo?, pensó, con una punzada de la vieja inseguridad. Creen que soy su amante, una cazafortunas. No saben que ayer mismo mi única fortuna era la ropa que llevaba puesta. Una vez en el consultorio, la sensación de vulnerabilidad de Lía se intensificó bajo las luces fluorescentes y el olor a antiséptico. La doctora, una mujer de trato amable pero profesional, parecía ligeramente nerviosa por la presencia de Arthur, quien permanecía de pie cerca de la pared, observando todo con la intensidad de un halcón. Lía se recostó en la camilla, sintiéndose pequeña y expuesta. Cuando la doctora le aplicó el gel frío sobre el vientre, se estremeció involuntariamente. Al otro lado de la habitación, Arthur apretó la mandíbula. Fue un gesto minúsculo, casi imperceptible, pero Lía lo vio. Vio cómo su postura cambiaba, cómo sus hombros se ensanchaban sutilmente, como si quisiera interponerse físicamente entre ella y cualquier atisbo de incomodidad. En ese momento no era el tractor, el implacable CEO, era un guardián silencioso, un centinela cuya única misión en el universo era velar porque ella estuviera bien. Todo su imperio de hormigón y acero parecía haberse desvanecido, dejando solo a un hombre anclado en el presente de esa pequeña habitación. Entonces ocurrió el milagro. La doctora movió el transductor sobre su piel y un sonido rítmico, rápido y vibrante llenó el silencio de la sala. Tamp, 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 el latido del corazón de su bebé, fuerte, constante, innegablemente vivo. A Lía se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no eran de tristeza. Eran lágrimas de puro alivio, de un amor tan abrumador que le quitaba el aliento. Por un instante, Ricardo, la calle, el miedo, todo desapareció, eclipsado por esa poderosa afirmación de vida. Su mirada se encontró con la de Arthur, buscando instintivamente compartir el momento, y lo que vio la dejó sin habla. Su máscara de control se había hecho añicos. Se había acercado a la pantalla y en su rostro había una expresión de asombro absoluto, de maravilla infantil. Sus ojos, normalmente fríos y calculadores, brillaban con una emoción pura y sin filtrar. Era una fascinación tan profunda, una conexión tan evidente con ese sonido, que Lía comprendió que el latido de su hijo había logrado lo que nadie más podía. Había llegado directamente a su corazón. Cuando la doctora los dejó adentrándose solas por un momento para buscar unos documentos, el eco del latido aún parecía vibrar en el aire. Arthur se volvió hacia ella, y la barrera de formalidad que siempre mantenía se había disuelto por completo. La intensidad en su mirada era diferente ahora. No era intimidante, sino suave y llena de una emoción que no supo nombrar. Comenzó, su voz sonando extrañamente ronca.
como si le costara encontrar las palabras. Es el sonido más poderoso que he escuchado en toda mi vida. No era un cumplido, era una confesión, una admisión de vulnerabilidad que la desarmó por completo. En ese espacio sagrado, creado por el sonido de una nueva vida, dejaron de ser el millonario y la mujer desamparada. Eran simplemente un hombre y una mujer compartiendo un momento de profunda humanidad. Por primera vez desde que lo conoció, Lía le sonrió. Una sonrisa genuina, tímida pero real, que construyó un frágil y esperanzador puente entre sus dos mundos. Las siguientes semanas se convirtieron en un remanso de paz que Lía nunca creyó posible. La suite del hotel, antes un palacio intimidante, se había transformado en un hogar, un santuario donde las heridas de su pasado comenzaban a cicatrizar. Arthur, a pesar de su abrumadora agenda, encontraba momentos para ella. No eran grandes gestos, sino pequeños detalles que revelaban un cuidado profundo y genuino. Una tarde le trajo una novela clásica porque recordó que a ella le gustaba leer. Otra noche cenaron en silencio en el balcón, simplemente observando las luces de la ciudad, un silencio cómodo que decía más que 1000 palabras. Lía incluso comenzó a reírse de su humor seco e inesperado, y el sonido de su propia risa la sorprendió, como reencontrarse con una vieja amiga. Por primera vez en meses se permitió soñar. Hojeaba catálogos de bebés, imaginando colores para una habitación, eligiendo nombres en voz baja. Estaba bajando la guardia, permitiéndose creer que tal vez, solo tal vez, la felicidad no era un privilegio reservado para otros. Mientras tanto, en un rincón mucho más oscuro de la ciudad, la envidia echaba raíces venenosas. Ricardo estaba en un bar con amigos, intentando proyectar la imagen de un hombre despreocupado y exitoso, cuando uno de ellos le pasó un teléfono. «Oye, ¿no es esta la chica que vivía contigo?», preguntó con curiosidad morbosa. En la pantalla, una foto de un blog de chismes mostraba a Arthur Montenegro saliendo de la clínica prenatal. A su lado, apenas reconocible por su elegancia, estaba Lía. A Ricardo se le heló la sangre. Primero fue la incredulidad, seguida de una oleada de furia tan intensa que le nubló la vista. Ella, la misma mujer que él había desechado como un problema sin importancia, ahora estaba del brazo de uno de los hombres más ricos del país. El sentimiento de injusticia, desde su perspectiva retorcida, era insoportable. Pero bajo la ira había algo más potente: el pánico. El pánico de ser expuesto, de que su familia se enterara de su cobardía, de que su reputación, cuidadosamente construida, se hiciera añicos. Tenía que actuar, tenía que destruirla a ella antes de que la verdad lo destruyera a él. La ofensiva de Ricardo fue rápida y brutal. Contactó a un periodista de un conocido tabloide sensacionalista, un buitre que se alimentaba de la carroña de la reputación ajena. Al día siguiente, la historia explotó en Internet con un titular diseñado para incendiar las redes sociales. El drama de un padre abandonado. Mi novia embarazada me dejó para casar a un millonario. El artículo era una obra maestra de la manipulación. Incluía una entrevista exclusiva con un Ricardo de aspecto compungido que relataba con lágrimas falsas cómo Lía, una mujer ambiciosa y calculadora, lo había seducido y luego abandonado cruelmente al encontrar una presa más grande. La narrativa era perfecta para el consumo masivo. La chica pobre y trepadora, el novio de buen corazón con el alma rota y el millonario incauto. La historia se volvió viral. Los comentarios se llenaron de un odio visceral dirigido hacia Lía. Miles de extraños la juzgaban y la condenaban sin conocer un solo hecho real. La mentira, vestida de verdad, había ganado la primera batalla. Lía descubrió la noticia de la peor manera posible. Mientras una empleada del hotel le entregaba el desayuno, vio la portada de una de las revistas en el carrito.
Su propia cara la miraba desde el papel junto a la de Ricardo y Arthur, bajo el titular venenoso. El mundo se detuvo. La bandeja de plata cayó de las manos de la empleada, pero Lia no oyó el estruendo. Lo único que escuchaba era un zumbido ensordecedor en sus oídos. La sangre abandonó su rostro, dejándola con una palidez mortal. Tuvo que agarrarse al marco de la puerta para no desplomarse. Cada palabra del titular era una daga que reabría todas sus heridas. La vergüenza, el sentimiento de no valer nada, la sensación de ser una impostora, todo volvió con la fuerza de un tsunami. Lo sabía. Resonó una voz cruel en su cabeza. Sabía que era demasiado bueno para ser verdad. No soy más que un problema, una mancha en la vida de los demás. Y ahora he arrastrado a Arthur a mi propio infierno. El santuario se había convertido en una prisión de cristal, y ella estaba en el centro, expuesta al juicio del mundo entero. Momentos después, la puerta de la suite se abrió de golpe y Arthur entró como un huracán contenido. Su rostro era una máscara de furia helada, y en su mano sostenía un teléfono con la pantalla iluminada por el infame artículo. Claramente, su equipo de relaciones públicas ya lo había alertado. Su primera y única prioridad era ella. La buscó con la mirada y la encontró hecha un ovillo en el sofá más grande, tan pálida y frágil que parecía que podría romperse en 1000 pedazos. La imagen de su desolación extinguió su ira, reemplazándola por una abrumadora necesidad de protegerla. Se arrodilló frente a ella, su costoso traje arrugándose en el suelo sin que le importara. «Lia, escúchame», dijo, su voz intensa pero controlada. «Son mentiras, un montón de basura fabricada. Mis abogados van a destrozarlos. Haremos que se arrepientan de haber escrito tu nombre. Esto es solo un problema, y yo sé cómo solucionar problemas». Su enfoque era práctico, directo, el de un hombre acostumbrado a ganar batallas corporativas. No se daba cuenta de que para ella esto no era una batalla, era una sentencia. Las palabras de Arthur, destinadas a ser un bálsamo, cayeron sobre las heridas de Lia como sal. Solucionar. Y problemas. Esa frase resonó en su mente, confirmando su peor miedo. Ella era el problema. Siempre lo había sido. Para Ricardo, para su familia, y ahora para este hombre bueno y poderoso que había cometido el error de ser amable con ella. Cuando él intentó tomar su mano, ella la apartó con un gesto suave pero definitivo. «No tienes que hacer esto, Arthur», susurró, su voz rota por un sollozo ahogado. «No tienes por qué rebajarte a limpiar mi desastre, porque eso es lo que soy, ¿no lo ves? Un desastre andante que ensucia todo lo que toca». Se estaba rindiendo a la narrativa del tabloide, aceptando el papel de villana porque, en el fondo de su corazón herido, sentía que no merecía ser la heroína. La bondad de Arthur, en su mente distorsionada por el dolor, solo hacía que su propia indignidad pareciera más grande y más oscura en comparación. Con una determinación nacida de la más profunda desesperación, se puso de pie. Sus piernas temblaban, pero su resolución era de hierro. Caminó hacia el dormitorio donde había guardado la pequeña mochila con la que llegó, su única posesión real. «Te estoy muy agradecida por todo», dijo, sin atreverse a mirarlo. «Me salvaste la vida, pero no puedo aceptarlo más. No puedo quedarme aquí». Cada palabra era una tortura, un sacrificio de su propia seguridad y la de su hijo, pero sentía que no tenía otra opción. Era la única manera de protegerlo a él. Tu nombre, tu reputación, todo está siendo arrastrado por el lodo por mi culpa. La gente tiene razón, Arthur. Quizá no era mi intención, pero te estoy utilizando. La única forma de demostrar que se equivocan, la única forma de pagarte todo lo que has hecho por mí, es desapareciendo de tu vida para siempre. Era su acto final de amor, borrarse a sí misma para salvarlo a él. Arthur la observó y por primera vez
No vio a la mujer fuerte que admiraba, sino a alguien tan convencida de su falta de valor que estaba dispuesta a inmolarse. El corazón se le rompió, no por el escándalo, sino en por ella. Cuando Lía se dirigió a la puerta, él se movió rápidamente, interponiéndose en su camino. No la tocó, simplemente se paró allí, un obstáculo inamovible de tristeza y determinación. «No», dijo, y su voz era baja, pero vibraba con una emoción cruda que ella nunca antes había escuchado. «¿Crees que me importa lo que un periódico basura escriba sobre mí? ¿Crees que me importa mi reputación más de lo que me importas tú?» La miró directamente a los ojos, suplicándole que viera la verdad. «Si te vas ahora, Lía, les das la victoria. Si te vas, me estás diciendo que crees que soy tan débil y cobarde como para abandonarte cuando las cosas se ponen difíciles. ¿Es eso lo que piensas de mí?» La pregunta quedó flotando entre ellos, un desafío a su dolor y una declaración de su inquebrantable lealtad. ¿Debería Lía irse para proteger la reputación de Arthur o quedarse y luchar a su lado? Dinos qué harías tú en su lugar y no olvides suscribirte para ver el desenlace. El aire en la sala de conferencias de la sede del Grupo Montenegro crepitaba con una energía rapaz. Era un mar de periodistas y cámaras, un frenesí de tiburones que habían olido sangre y esperaban un festín. Tras el escenario, el corazón de Lía latía con la fuerza de un pájaro atrapado. Cada flash que se filtraba por la cortina era como un golpe físico, y su instinto le gritaba que huyera, que se escondiera de las miradas que la estaban desollando viva. Pero la mano de Arthur, sosteniendo la suya, era una roca firme y cálida. Él no mostraba ni un ápice de nerviosismo. Al contrario, había en sus ojos una calma glacial, la serenidad de un maestro estratega que está a punto de ejecutar su movimiento final y decisivo. Se inclinó hacia ella, su aliento cálido cerca de su oído, y le susurró las dos palabras que se habían convertido en su único salvavidas en ese océano de miedo. «Confía en mí». Ella asintió, respiró hondo, y se preparó para caminar hacia el centro de la tormenta, protegida únicamente por la fe que tenía en él. Cuando salieron al estrado, el ruido se convirtió en un rugido ensordecedor. Los flashes de las cámaras explotaron en una cascada de luz blanca, intentando capturar cada matiz de su supuesta vergüenza. Con una calma soberana, Arthur guió a Lía a una silla situada ligeramente detrás del podio, un gesto que la protegía y la honraba al mismo tiempo. Luego, se plantó frente a los micrófonos, su imponente figura dominando la sala. Dejó que el silencio se prolongara, un movimiento de poder que obligó a todos los presentes a contener la respiración. «Buenos días», comenzó, su voz resonando con una autoridad incuestionable. «Los he convocado hoy porque se han dicho muchas mentiras, pero no estoy aquí para hablar de negocios ni para desmentir un romance». Hizo una pausa dejando que la tensión se acumulara. «Estoy aquí para corregir una injusticia y para exponer a un cobarde». A sus espaldas, una pantalla gigante, hasta entonces oscura, cobró vida, lista para convertirse en el lienzo de su contraataque. Lo que siguió no fue una defensa, fue una ejecución. En la pantalla aparecieron capturas de pantalla de mensajes de texto, las palabras crueles de Ricardo a Lía, nítidas y brutales para que todo el mundo las viera. «Ese niño es tu error, no el mío. No esperes ni un céntimo de mí. Arruinaste tu vida, no arruinarás la mía». El murmullo en la sala se transformó en un silencio atónito. Pero Arthur no había terminado. Hizo una señal y un archivo de audio comenzó a reproducirse. Era la voz de Ricardo, en un mensaje de voz dejado a un amigo, presumiendo arrogantemente de cómo se había librado del problema y de cómo planeaba usar la atención mediática para hacerse la víctima y ganar simpatía. La voz arrogante y egoísta de Ricardo llenó la sala.
sus propias palabras, tejiendo la soga con la que su reputación sería colgada. Lía escuchaba, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Eran lágrimas por el dolor que esas palabras le causaron una vez, pero también lágrimas de una catarsis liberadora al ver la verdad salir finalmente a la luz. Justo cuando los periodistas, recuperándose del shock, comenzaban a gritar sus preguntas, Arthur levantó una mano, pidiendo silencio con un gesto que nadie se atrevió a desobedecer. Y entonces hizo lo impensable. Le dio la espalda a la prensa, ignorando por completo al monstruo mediático que había venido a alimentar. Caminó los pocos pasos que lo separaban de Lía, y cada cámara en la sala giró para seguirlo. Se detuvo frente a ella, y toda la frialdad y la furia de su rostro se derritieron, dejando solo una ternura y una devoción infinitas. Lentamente, ante los ojos del mundo, Arthur Montenegro, el tractor, el titán de la industria, se arrodilló. Tomó su mano temblorosa entre las suyas y la miró a los ojos. «Lía», dijo, su voz amplificada por los micrófonos pero destinada solo para ella. «Han dicho que eres una cazafortunas y que este niño es un problema. Hoy quiero pedirle al mundo que sea testigo de que la única fortuna aquí eres tú y que ser el padre de este niño sería el mayor honor de mi vida. Cásate conmigo». De vuelta en la suite, el silencio era más elocuente que el estruendo de la conferencia de prensa. Afuera, el mundo digital estaba en llamas. El nombre de Ricardo era sinónimo de villano, y la historia de Lía y Arthur se había convertido en una leyenda instantánea. Pero dentro de esas cuatro paredes, el tiempo parecía haberse detenido. Lía estaba sentada en el borde del sofá, contemplando el anillo de diamantes que ahora adornaba su dedo. Brillaba con una luz casi irreal, un símbolo de una promesa tan vasta que apenas podía comprenderla. Arthur permanecía de pie junto a la enorme ventana, dándole la espalda, observando la ciudad que acababa de conquistar en nombre de ella. La tensión en el aire no era de ansiedad, sino de una emoción abrumadora que aún no había encontrado palabras. «¿Por qué?», susurró Lía finalmente, su voz apenas audible. «No tenías que hacer todo eso. Arrodillarte delante de todo el mundo fue demasiado». En su mente, todavía luchaba por reconciliar su antigua imagen de sí misma con la mujer que un hombre como él honraría de esa manera. Arthur se giró lentamente y la miró. Y en sus ojos ya no había un estratega, sino un hombre con el alma al descubierto. Se acercó y se sentó en la mesita de café frente a ella, cerrando la distancia entre ellos. «Hace muchos años», comenzó, su voz baja y cargada de un dolor antiguo, «tuve una hermana menor. Ella se enamoró del hombre equivocado, un hombre que la hizo sentir pequeña, que la aisló y que finalmente la rompió. Yo estaba demasiado ocupado construyendo mi imperio, demasiado ciego para ver lo que estaba pasando hasta que fue demasiado tarde». Hizo una pausa tragando saliva. «Cuando te vi en esa parada de autobús, temblando de frío, pero protegiendo a tu hijo con la fiereza de una leona, vi en ti toda la fuerza que mi hermana no tuvo la oportunidad de encontrar. Defenderte, Lía, no es una obligación. Es mi forma de honrarla a ella. Es mi forma de sanar una herida que pensé que nunca cerraría. No me enamoré de una mujer a la que tenía que salvar. Me enamoré de la mujer que me estaba salvando a mí». La confesión de Arthur fue como una llave que abrió la última puerta cerrada en el corazón de Lía. De repente, todo tuvo sentido. Él no la veía como un proyecto de caridad, ni como una damisela en apuros. Él veía su esencia, la fuerza que ella misma a menudo olvidaba que poseía. Las lágrimas volvieron a sus ojos, pero esta vez eran diferentes. Eran lágrimas de comprensión, de una alegría tan profunda y pura que dolía. Lentamente,
Levantó la mano y acarició su mejilla, sintiendo la aspereza de su barba incipiente bajo sus dedos. Era la primera vez que lo tocaba con tal intimidad, con tal propiedad. «Toda mi vida, Arthur, he tenido que luchar», dijo ella, su voz temblorosa pero firme. «Luchar por sobrevivir, luchar para que no me pisotearan. Nadie nunca había luchado por mí, ni una sola vez». Lo miró directamente a los ojos, dejando que viera toda su alma. «Creía que te quería por la seguridad que me dabas, pero me equivocaba. Te quiero por el hombre que eres, el hombre que mira mis cicatrices y las llama marcas de guerra». Con todas las verdades sobre la mesa y todas las barreras emocionales derrumbadas, Arthur se inclinó hacia adelante y la besó. No fue un beso de pasión arrolladora, sino uno de una ternura y una reverencia infinitas. Fue un beso que hablaba de alivio, de promesas cumplidas y de futuros compartidos. Era el sabor salado de las lágrimas felices de ella, la suavidad de sus labios y la sensación de la mano de él acunando su rostro como si fuera la joya más rara y preciosa del universo. Era un regreso a casa, un santuario encontrado. Cuando se separaron, sus frentes permanecieron juntas, respirando el mismo aire. «Te amo, Leah», susurró él contra sus labios, su voz quebrada por la emoción. Luego posó una mano suavemente sobre su vientre. «Y ya amo a este niño con todo mi corazón. Será mi hijo, nuestro hijo». Y con esa promesa, su nueva familia nació, no de la sangre, sino de una elección y un amor inquebrantable. Las consecuencias de la conferencia de prensa fueron inmediatas y devastadoras para Ricardo. De la noche a la mañana se convirtió en un paria social. Videos de su humillación pública circularon por todas las redes, y la opinión pública, antes su aliada, se volvió en su contra con una ferocidad implacable. Su familia, cuya aprobación tanto temía perder, le dio la espalda, horrorizada no por su inmoralidad, sino por el escándalo que había traído a su apellido. Perdió su trabajo. Sus amigos se distanciaron y el estatus que tanto había luchado por mantener se disolvió como el azúcar en la lluvia. En un giro de amarga ironía, su intento de destruir a Leah para proteger su mundo de apariencias resultó en la implosión de ese mismo mundo. Mientras tanto, Leah se convirtió en un inesperado símbolo de resiliencia. La gente ya no veía a una oportunista, sino a una superviviente. Su historia inspiró a miles, y aunque recibió innumerables ofertas para entrevistas y portadas de revistas, las rechazó todas cortésmente, eligiendo la privacidad y la paz por encima de la fama. Meses después, la luz dorada del atardecer se filtraba por la ventana de una habitación pintada en tonos suaves de crema y salvia. No era un cuarto de bebé ostentoso, sino un nido de amor y tranquilidad. Un móvil con estrellas de madera colgaba sobre una cuna artesanal, y una estantería estaba llena de libros de cuentos. De pie, junto a la ventana, estaba Leah. Su embarazo era ahora una curva prominente y hermosa, y la serenidad en su rostro había borrado por completo cualquier rastro de la mujer asustada y rota que fue. Miraba la misma ciudad que una vez la había aterrorizado, pero ahora la veía como un paisaje de posibilidades. Su mano descansaba sobre su vientre, ya no en un gesto de protección temerosa, sino de conexión gozosa. Su transformación era total. La crisálida de la desesperación se había abierto para revelar a una mujer radiante, segura de su valor y de su lugar en el mundo, esperando con calma el comienzo de su capítulo más feliz. Arthur entró en la habitación en silencio, deteniéndose un momento en el umbral para admirar la escena. El amor que sentía por ella era una fuerza tan tangible que casi le quitaba el aliento. Se acercó por detrás y la abrazó, sus grandes manos cubriendo las de ella sobre el abultado vientre. En ese instante, el bebé dio una patada vigorosa y ambos se rieron suavemente. Era su lenguaje secreto, su pequeña familia comunicándose sin palabras.
A veces todavía no puedo creer que todo esto empezó en la peor noche de mi vida, susurró Leah reclinando la cabeza sobre el hombro de él. Arthur besó su sien. Esa no fue la peor noche de tu vida, mi amor. Fue la última noche mala, respondió él con voz profunda. Me enseñaste que la verdadera riqueza no está en las cuentas bancarias, sino en tener a alguien por quien luchar. Tú salvaste mi alma, Leah. Ella se giró entre sus brazos para mirarlo. Y tú me enseñaste que mi alma era digna de ser salvada. Nos salvamos mutuamente. Él le sonrió, un gesto que ahora llegaba a sus ojos con una calidez genuina, y la besó. Fue un beso largo, lento y profundo. Un beso que no necesitaba pasión, porque estaba lleno de algo mucho más duradero. Un amor sereno y una felicidad ganada a pulso. Era la promesa de innumerables mañanas como esta, de risas en la noche y de una vida construida sobre los cimientos de la bondad y el respeto mutuo. Mientras se abrazaban, la luz del sol poniente envolvía sus figuras, creando una silueta de unidad y esperanza. La cuna esperaba, el futuro llamaba, y por fin ambos estaban en casa. Dicen que a veces las tormentas más oscuras de la vida nos traen a las orillas más hermosas. Para una joven abandonada en la calle y un millonario que había olvidado cómo sentir, una noche de lluvia torrencial no fue un final, sino el extraordinario comienzo de un amor que provoque el verdadero valor de una persona no reside en lo que posee, sino en la inquebrantable fuerza de su corazón. Una historia que nos recuerda que un solo acto de compasión, en el momento adecuado, tiene el poder de cambiarlo absolutamente todo. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte más relatos inspiradores sobre cómo el amor siempre encuentra la manera de ganar.